Capítulo 16. ¿Qué había sido de Genaro entretanto? ¿Cómo acababa su noche? ¿Por qué su clandestina salida, su brusca desaparición de entre los otros, por librarse de ellos, acaso de sus bromas majaderas y cargosas de borrachos? No. Creyéndolo dominado por los efectos de la embriaguez, había desistido ya de su empeño de hacerlo hablar. Acababan de dejarlo en paz, sin más preocuparse para nada de su persona, de olvidarlo por completo, como olvidan los muchachos el juguete que ya no los divierte. Y entonces, oh mal, habría podido disimulárselo. Era que el espectáculo de aquella franca alegría, de aquella expansión sincera y sin dobleces entre amigos, en medio de un compañerismo exento de mezquindades y miserias, le hacía daño a él, que respiraba el odio y la venganza, en cuyo corazón sentía solo que la envidia y una baja rivalidad, una ruin emulación tenía cabida. Era que la vista de sus condiscípulos gozosos, satisfechos y felices de la felicidad propia y de la ajena, prodigando, en el impulso generoso de sus almas, el elogio y el aplauso a los demás, mientras hacían ellos mismo gala y como lujo de su ingenio, había concluido por tornársele a la larga odiosa e inaguantable. Por eso había salido, se había escapado, se había escurrido entre las sombras como un ladrón, había fugado de allí, porque era hiel la saliva que tragaba, porque se ahogaba, se sofocaba, porque el aire le faltaba en aquella atmósfera elevada, pura, como falta a los reptiles donde se ciernen las águilas. Sí, por eso, nada más que por eso, exclamaba, se decía, se lo repetía en un alarde de pordiosero que se complace en exhibir las llagas de su cuerpo. Pero desde el fondo entonces de su conciencia sublevada, un grito se levantaba de recriminación y de protesta, como extraño, como de otro, una voz que lo acusaba, que le enroscaba sus flaquezas, la ausencia en él de todo impulso generoso y de todo móvil desinteresado y digno, su falta de altura y de nobleza, sus procederes rastreros, sus torpes y groseros sentimientos, la perversión profunda, la abyección en fin de su corazón y de su espíritu, esa abyección mortal en que se veía, en que se sentía caer mayor y más completa cada vez, a medida que del esbozo del niño la figura del hombre se desprendía, y habría querido él no ser así. Sin embargo, había intentado cambiar, modificarse. Día a día no se cansaba de hacer los más sinceros, los más serios, los más solemnes propósitos de enmienda y de reforma, sí, a la par que de vergüenza, en el hondo sentimiento de desprecio que a sí mismo se inspirara, con las ansias de vivir de quien siente que se ahoga, que no había cesado de agitarse, de debatirse desesperado en esa lucha, sí, a todo el ardor de su voluntad, a todo el contingente de su esfuerzo. 1000 veces había apelado, inspirarse, retemplarse, redimirse en el ejemplo de lo bueno, de lo puro, de lo noble. En torno suyo veía resistir, sobreponerse a esa ingénita tendencia que lo impulsaba al mal. Vana tarea, obraba en él con la inmutable fijeza de las eternas leyes. Era fatal, inevitable, como la caída de un cuerpo, como el transcurso del tiempo. Estaba en su sangre eso, constitucional, inverterado. Le tenía de casta como el cordel de la piel, le había sido transmitido por herencia, de padre a hijo, como de padres a hijos transmite el virus venenoso de la sífilis. Miserable, miserable, miserable. Agarrábase desesperado llorando la cabeza, crispaba los dedos entre el pelo, se lo arrancaba a mechones, maldecía, blasfemaba, chocaba con la frente en la pared, rabiosamente, salvajemente, y cegado por el llanto y aturdido por los golpes, vacilaba, tropezaba la luz apagadiza de los faroles de aceite, se bambaleaba en las aceras de los lejanos arrabales de su casa, como cayéndose borracho también él. Capítulo 17. La acción incesante y paulatina del tiempo, la verdad, la realidad palpada de día en día, de hora en hora, lentamente habían ejercitado su inaudible influencia sobre el ánimo de Genaro, familiarizado más y más, avesado, hecho por fin a la idea de eso que a sus ojos había alcanzado a tener la brutal elocuencia de los hechos, su falta de aptitudes y de medios, la ausencia en él de toda fuerza intelectual.
Un desaliento, una indiferencia profunda, completa, llegó a invadirlo, un sentimiento de fría conformidad que más que la resignación del vencido era la indolencia del cínico. Tiró los libros, cortó su carrera en derecho. ¿Para qué, si no podía? ¿Qué le era dado esperar en el mejor de los casos, en el supuesto de que, a trueque de seguir llevando una vida de bestias de carga y merced solo a la indulgencia de sus maestros, le fuese en fin otorgado su diploma? Defender pleito de pobres, ganar apenas para no morirse de hambre, esquilmar al prójimo, explotar a algún dejado de la mano de Dios que tuviese la desgracia de caer en el poder suyo, vegetar miserablemente en calidad de adscrito a algún otro estudio, a la sombra de la reputación y de talentos ajenos, relegado al último plan, haciendo del tinterillo de amanuense por 4 reales que le pagasen, o cuando más, que en eso solían ir a parar los de su estofa, conseguir a fuerza de pedidos y de empeños algún nombramiento de juez, y resolverse a vivir entre la polilla de los expedientes y a quemarse las pestañas 10 o 12 horas por día, para que nadie en suma se lo agradeciera ni se acordase de él. No, maldito lo que la cosa le halagaba, últimamente maldito lo que le importaba tan poco, estaba cansado, fastidiado, dado a los diablos ya. Buen sonso sería, buen imbécil, con semejante perspectiva por delante, de estar devanándose los sesos, perdiendo los mejores años de su vida, cuando se hallaba en edad de gozar, de divertirse, y no le faltaba de pronto con qué poder hacerlo. La vieja tenía sus pesos, su renta, su casa. ¿Para qué servía la plata sino para gastarla? Mañana se moría uno, pero no le iba a suceder a él eso no, que se le fuese la mano. No había de ser como muchos de sus conocidos que agarraban y la tiraban sin mirar para atrás, sin ton ni son, hasta por ahí no más y gracias. Sin embargo, comer puchero y asado, beber vino carlón del almacén y vivir en los andurriales, en medio de la chusma entre el guaranje del barrio del Alto, le habría gustado una casa, aunque hubiese sido chica, en la calle de la Florida, como entre Cuyo y Temple, por ejemplo, a esas alturas, en el barrio de Tono, donde no se veía sino familias decentes, estar allí, él también, vivir entre esa gente, poder mostrarse, salir, pararse en la puerta de la calle de los domingos, a la hora en que pasaban las pollas del retiro. Soñaba con tener tertulia en Colón, con ir en coche a Palermo, hacerse vestir por Bonazo Fabre, o ser socio de 2 clubs, el Plata y el Progreso, de este último sobre todo, cuyo acceso era mirado por él como el honor más encumbrado, como la meta de las humanas grandezas, y frente al cual, al retirarse a su casa de Colón, solía pasar en noches de baile, contemplando desde abajo la casa bañada en luz, como contemplaba las uvas el zorro de la fábula. Oh, si pudiera de algún modo llegar a conseguir, si alguno de sus condiscípulos quisiera encargarse de presentarlo, de apadrinarlo, de empeñarse en su favor. Pero cómo, siendo quien era, iba a atreverse él, con el padre que había tenido, con la madre, una italiana de lo último, una vieja lavandera. No era juguete, era serio. Era peludo el negocio ese. Había de socios, según decían, una punta de camastrones, unitarios orgullosos y retrógrados, que manejaban los títeres y no entendían las chicas, que les expulgaban la vida a uno y le sacudían sin más ni más, por quitarme allá esas pajas, cada bolilla negra que cantaba el credo. Su padre, menos mal ese, se había muerto, y de los muertos nadie se acordaba. Pero su madre viva y a su lado estando con él era una broma, un clavo. ¿A dónde iría él que no lo vieran, que no supieran, que no le hiciese caer la cara de vergüenza con las fachas que tenía, con sus caravanas de oro y su peinado de rodetes? Una idea fija, pertinaz, un único pensamiento. Desde entonces lo ocupó. Llenó su mente verse libre, deshacerse de ella. La enfermedad de la pobre vieja fue el pretexto. Está siempre padeciendo ahí, mamá, usted, de esa tos maldita que no le da descanso. ¿Por qué no se resuelve y hace un viaje a Italia? El aire del mar le había de sentar. Ve a su familia, se queda ya unos meses con ella y después vuelve, yo la espero. Se rehusó, protestó, en un principio la infeliz.
A Italia yo, dejarte a ti, mi hijo, irme tan lejos enferma y sola, estás loco, muchacho, y si me muero y si no te vuelvo a ver, si se hubiese mostrado dispuesto a acompañarla él, todavía fuera otra cosa así. No decía que no, lo pensaría, y consiguiendo dejar alquilada la casita, arreglando previamente sus cosas, su platita. Pero no podía Genaro. No había ni que pensar en eso, se lo impedían sus estudios, sus tareas, era cuestión para él nada menos que de su porvenir, de su carrera. Al fin, llorosa y triste, profundamente afectada, pero incapaz de oponer una seria resistencia al ascendiente, el absoluto dominio que en su cariño infinito de madre inconscientemente había dejado que ejerciese sobre su ánimo Genaro, concluyó por ceder y resignarse. Bien sabía, bien lo comprendía, que era de balde todo, y que su mal no tenía cura, pero cómo decirle que no al pobrecito, lo hacía por ella, por su bien, porque veía que no le daba alivio la enfermedad, y cuánto debía quererla su Genaro cuando así se conformaba con separarse de ella. Capítulo 18. Corto tiempo después, habilitado de edad y en posesión de un poder amplio de la madre, quedóse solo Genaro, viose independiente a los 20 años, dueño absoluto de sus actos, desligado, se decía, de todo vínculo en la tierra. Libre, en fin, exclamaba, de realizar a su antojo el programa de vida que se había trazado, pero con un gran descontento suyo. Una primera y seria dificultad no debía tardar luego en producirse. La casa en la calle Chile había sido alquilada en 1.000 pesos. Daban 1.500 los títulos de fondos públicos. De total, había que descontar 100 francos por mes para la madre. El resto era para él. Al ausentarse aquella, habíale hecho entrega de una suma de dinero, sus ahorros, 20.000 pesos que había economizado mes a mes en los gastos de la casa. Podía, lo que Dios no permitiera, llegar a enfermarse su hijo y precisar médico y bótica, verse en alguna otra urgencia, y era bueno siempre que le dejara de reserva esa platita. ¿Con qué necesidad andar pidiendo a los otros de favor? Pero ¿y usted, mamá? No te aflijas por mí, teniendo el pasaje pago yo. ¿Y para qué más? Con esa cantidad, una fortuna, nunca había visto tanto dinero junto a él. Sin mínima preocupación de lo futuro, de lo que podría ser de él más tarde, diose Genaro a vivir costosamente. Empezó por alquilar 2 vastas piezas, sala y dormitorio, en el piso principal del Anclas Doradas, sobre el frente. Almorzaba y comía y cenaba diariamente en el Café del París. Iba a los teatros de un lado a otro, recorría la ciudad en carruajes de alquiler. Los tenía de cuenta suya estacionados largas horas a la puerta. Ordenóse varios trajes de Bonás, compró ropa blanca, guantes, sombreros de Basile, y noche a noche por los contornos de la plaza del parque veíasele rodar en horas avanzadas, penetrar a las casas de puerta de reja en las calles de Libertad, Temple y Corrientes. No había transcurrido sin embargo un mes cuando a ese paso observó con extrañeza sorprendida que su caudal inagotable se agotaba, que empezaba a ver el fin de sus 20 billetes a 1.000 pesos. Quedaba además un resto en el fondo de su bolsa, y cómo ahora, con solo 2.000 pesos papel de renta al mes, hacer frente a la serie de erogaciones que había pensado efectuar, proceder a su instalación definitiva, tener carruaje suyo, pagar sus gastos, llenar de exigencias del género de a vida que aspiraba. Imposible. Costaba más el alquiler de una casa en el centro como la que él quería. Había contado sin la huéspeda 2.000 pesos. Lejos iba a poder ir con semejante miseria. Creía tener mucho más. Y no había vuelta a quedarle entre tanto. No había que hacer, mal que le pesara fuerza era conformarse y renunciar a sus proyectos, a sus pretensiones ridículas de lujo y de grandeza. Mire qué figura también la suya. Querer darse aires con eso, gran puñado eran 3 moscas. Exclamaba para sí, confuso, avergonzado, en una sorda humillación, como si le hubiese sido una mancha, algo infamable, su relativa pobreza. Se aplicaba hacia sus cálculos, sus cómputos, de nuevo los volvía a hacer, los rehacía, contaba, ponía de lado, trataba de distribuir, de dar destino conveniente a su dinero, los gastos materiales primeros de la vida, la casa, la mesa, la ropa por una parte, por otro lo accesorio, el teatro, el café, el carruaje, el cigarro. Le gustaba fumar, bueno, a él, las mujeres, siempre se le irían en uno esos
4 o 5 papeles de 100 pesos por lo menos, pero nada, ni cerca, no daba. Por mucho que tratara de estirar la cuerda, no alcanzaba, no le quedaba decididamente otro remedio que confesarse gusano, hacer de tripas corazón y reducir en grande sus gastos. Ante todo, lo esencial para él eran las formas, la apariencia, andar paquete, pasearse de habano por la calle de Florida y que no le faltara nunca 50 pesos en el bolsillo para poder comprar entrada y asiento para Colón. Lo demás, aunque tuviese que apretarse la barriga y comer en los bodegones y dormir en catre de lona, eso, ¿cómo debía ser? Ese era negocio suyo. Allá se las compondría él. No sabía para qué andar mostrándole hilacha, sobre todo dando indicios, haciéndolo saber, publicando a son de pitos y tambores. Habló al dueño del hotel, ajustóse con él y cambió de habitación. Aun cuando era pequeño el cuarto, oscuro, húmedo, apestando a letrina, y en el piso de los sirvientes, que lo viesen salir siquiera de la casa, algo era algo. Poder decir que uno vivía en el Ancla Dorada. Fue enseguida y se abandonó, tomó pensión en la fonda catalana, 400 pesos en salita aparte, comía temprano antes de que llenara de gente todo aquello, y suprimiendo luego los desembolsos inútiles y superfluos, eso de tener porque sí coche a la puerta y pasar la mitad de su tiempo metido en casas públicas, de andar tirando el dinero en guantes, perfumes, bastones, docenas de corbatas, consiguió al fin llegar a balancear mal que mal su presupuesto.